Buenas tardes, mis hermanos. ¿Cuántos tienen un problema grande? Eso es lo que se sobra. ¿Verdad? Pero ¿cuántos saben que tenemos un Dios más grande? Exactamente. ¿Cuán grande es Dios? ¿Verdad? Qué bueno es Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Si me sigue en la pantalla, verá que ahí hay un título que dice: levántate y manos a la obra. Después sigue: servir a Dios no es obligación, es un privilegio, porque nuestro Dios es grande. ¿Sí? Hoy quiero, recordando lo que enseñamos o predicamos la semana pasada, dijimos la semana pasada que estábamos entrando en un año nuevo, ¿verdad? Y junto con el año nuevo íbamos a tener nuevos retos también, ¿verdad? Íbamos a tener nuevas metas. Unos iban a poner unas metas diferentes a las que tuvieron en el año 2017. Algunas de esas metas, muchas gracias, se deben haber cumplido, otras no, ¿verdad? Pero lo importante es que nos hicimos la meta, confiamos en Dios, pero tenemos que saber que es la voluntad de Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Todo eso está muy bien, pero hoy quiero, porque junto con esas metas y esos propósitos que nos hacemos, cuando vemos que no las recibimos de la manera que nos gustaría o el tiempo que nos gustaría, pues viene el desánimo. Y hay muchas personas, casi siempre al principio del año hay mucho desánimo. ¿Por qué? Porque cuando están las fiestas, lo más común es: mi amor, préstame la tarjeta. Mi amor, quiero comprar esto. Mi amor, acuérdate de los regalos de fulano. Mi amor, acuérdate de los regalos de la familia. Pero cuando se acaba el año y empieza el otro, viene el desánimo, porque empiezan a llegar los biles de esas tarjetas. Amén. ¿Sí? Hoy quiero predicarles sobre la necesidad de no dejarnos caer por esas cosas. Tenemos que continuar hacia adelante en nuestros planes y también tenemos que continuar hacia adelante en nuestros planes como iglesia y como congregación. ¿Sí? Y eso es el enfoque de lo que queremos en el día de hoy. Que nos levantemos si hemos tenido algún problema o si nos sentimos, como es común para todos, mientras vivamos en esta carne, pues vamos a sentirnos desanimados en algún tiempo, o tristes, o todas esas cosas. Pero también tenemos que sacudirnos, levantarnos y seguir manos a la obra. ¿Me dice amén por eso? Amén. Amén. Ahora, para continuar, quiero que mediten en esta pregunta que yo les voy a hacer. No me la respondan, solamente medítenla. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuántos pueden meditar sobre qué fue lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario? ¿Sí? La respuesta, yo creo que todo cristiano debería de saberla. ¿Qué fue lo que hizo Él en la cruz del Calvario? Él llevó todo, ¿qué? Nuestros pecados a la cruz del Calvario para librarnos a nosotros de la condenación del infierno. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Todo el mundo dice: gracias, Señor Jesús, por esa obra, por ese sacrificio, por ese amor tan grande que tú tuviste para con nosotros. Pero yo le hago una pregunta a ustedes: ¿qué si Él se hubiera bajado de esa cruz y se hubiera ido? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado con nosotros? Pero gloria a Dios que Él no lo hizo. ¿Sabes por qué? Por amor a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque era un propósito de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el Padre lo envió a una meta, lo envió a un propósito. ¿Sabes por qué? Porque Él, en obediencia al Padre, tenía que hacerlo. Y la única manera de que nosotros hubiéramos sido salvos era a través del sacrificio de Él en la cruz del Calvario. Amén. Si Él se hubiera bajado de esa cruz y se hubiera ido, hubiésemos estado nosotros perdidos completamente.
¿Cuántos me pueden decir amén? Amén. Mediten sobre eso. Es más, ya no estuviéramos aquí. No estuviéramos ni aquí. Amén. No estuviéramos. Ahora, él podía haberse ido y salvar su vida. Es decir, es más, que él dijo, Padre, si puede, pasa de mí esta copa, porque él sabía lo que venía. Pero que después que dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Verdad? Ahora, él podía haberse ido y salvar su vida, pero no lo hizo para que usted y yo pudiéramos ser protegidos bajo sus alas. Pero gloria a Dios, amén, que el Señor no se movió de esa cruz. Gloria a Dios. ¿Sí? Pero, gloria a Dios, pero qué lástima que nosotros, como cristianos, nos movemos muchas veces y nos bajamos de nuestro caminar con el Señor. Amén. ¿Mm? Que fácilmente nosotros lo abandonamos a Él. Que fácilmente nuestro caminar cristiano se desvía, y cuando teníamos una meta, cuando Dios nos había trazado un propósito en su voluntad, y solamente porque vimos que no lo recibimos en el tiempo que nosotros queríamos, pues nos apartamos y decimos, no, esto no es para mí. Pero gloria a Dios que Jesús no pensó así de nosotros, que sí merecíamos estar en la cruz. Él no. Amén. Nosotros sí merecíamos estar en la cruz. Él no. Pero Él dijo, no, por amor a Él, a ellos, por obediencia al Padre, por cumplir el propósito de Dios, yo lo tengo que hacer. Porque recuerden que el único que podía morir Jesucristo era alguien que fuera Dios. Dios tenía que morir siendo Dios por el pecado de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo ha hecho mucho por nosotros. Inclusive dio su vida por cada uno de los que estamos aquí hoy. Por medio de Él vamos a ir al cielo, y sin Él hubiéramos ido al lugar donde el fuego nunca se apaga. En otras palabras, el infierno. Gloria a Dios. Existe el infierno, mis hermanos, y es tan real como el cielo. Te cuento algo. Muchas personas, aún en las iglesias, dicen, no menciones esa palabra para que el diablo no se alborote. Bueno, existe el infierno. ¿Sí? Y tenemos que tener mucho cuidado y luchar porque el que no conozca al Señor, el Señor lo rescate. Porque si no, va al infierno, donde el fuego nunca se apaga. A lo largo de nuestras vidas hemos escuchado predicaciones, hemos ido a conferencias, nos hemos fortalecido en el Señor. Wow, vi una clase de predicación de fulano de tal, muy buena. Pero fui, por ejemplo, esta semana que viene vamos a tener una conferencia en tal lugar, y ahí vamos porque nos vamos a pertrechar bien de la palabra que van a traer en ese lugar. Pero existe algo que tal vez muchos no logran comprender y caen en las mismas preguntas que se hacen desde el principio. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Por qué sigo igual? Si yo voy a las conferencias, yo escucho la palabra, yo participo de la iglesia, ¿por qué sigo igual? ¿Por qué no hay cambios en mi vida? Y la última es, ¿por qué estoy desanimado para trabajar en la obra de Dios? ¿Por qué? Muchas veces, mira lo que sucede. Estamos buscando culpables de lo que nos pasa, cuando los únicos culpables somos nosotros mismos de todas las cosas que nos pasan. ¿Por qué? En nuestra larga vida cristiana o corta vida cristiana, o el tiempo que usted lleve en el Evangelio, muchos nos dejamos llevar por los amigos, por sentimientos, por personas desanimadas, por vecinos chismosos, por personas que nada tienen que ver con el Evangelio de Cristo, mucho menos tienen al Señor
como su Señor y Salvador de su vida. Hay otras, por ejemplo, que dicen que son cristianas, pero ahora mismo están separadas y alejadas del Señor. Y te dicen, yo soy cristiano. Si me acompaña Primera de Crónicas, capítulo 22. Ahí lo tiene la pizarra. Y vamos a leer del 12 al 16. Dice la palabra del Señor. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado. Si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel, esfuérzate, pues, y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Versículo 14. He aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Versículo 15. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda buena obra. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Y después, ¿qué dice? Levántate y manos a la obra, y Jehová está contigo. El versículo 16 nos da el título de nuestro tema hoy. Levántate y manos a la obra. ¿Sí? Aquí estamos en medio de cuando David tenía que construir el templo, ¿verdad? Pero se recuerda que dijo Dios, no, tú no lo vas a construir, lo va a construir tu hijo Salomón, ¿verdad? Pero vamos a enfocarnos en lo que le dijo David a su hijo. Levántate y manos a la obra, y Jehová está contigo. Número 1, esta palabra, levántate y manos a la obra, o esta frase, vamos a verla primeramente, la palabra levántate. Bueno, la palabra levántate es la palabra griega anistemi, que significa estar de pie o hacer estar de pie. El levantarse de un discípulo debido a su vocación de seguir a Cristo. ¿Cuántos son discípulos de Cristo? Pues ¿a quién hay que seguir? A Cristo. No hay de otro, ¿verdad? La palabra levántate es una palabra dicha con autoridad. Cuando la leemos ahí, lo que estaba David diciendo es, con autoridad le estaba diciendo a su hijo, levántate. Ay, es que muchas veces nos da miedo decirle a nuestro hijo, levántate para esperar party. No, levántate. Con autoridad tenemos que hablar, ¿verdad? Es una palabra que David la utilizó para mandar, una palabra con autoridad. Levántate, le dice. ¿Sabes? Que muchas veces nos escudamos en esto. Es que el diablo me ha tumbado. Es que estoy deprimido. Es que todo sigue igual, nada cambia, yo no veo un cambio en mi vida. Viene un año y entre el otro y entre el otro. Y todo es igualito. Pero al principio dijimos que los únicos culpables de eso somos nosotros mismos. Amén. Somos nosotros mismos. Tenemos que meditar en oración a Dios. ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué estoy haciendo que no es lo que debo de hacer? ¿Por qué estoy tan deprimido yo? ¿Por qué no tengo ánimo para servir a la obra? Te cuento algo. En vez de buscar culpables, pregúntate a ti mismo, ¿has descuidado la lectura de la palabra de Dios? ¿Has descuidado tu oración a Dios? ¿Cómo está tu comunión con Dios? Esas son preguntas que deberíamos de hacernos antes de culpar a otros por lo que nosotros estamos pasando. El versículo 15
canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Acuérdense que el tema nosotros es levántate y manos a la obra, y lo estamos enfocando en nuestro ministerio, en lo que Dios nos ha entregado. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Vamos a esperar que Dios mande los ángeles para que el cuento no lo va a hacer. Nosotros somos los que tenemos que hacer. Hermanos, Dios ha dotado su iglesia de personas con diferentes dones. Gloria a Dios por eso, porque en todas las congregaciones hay personas con unos dones impresionantes, pero tal como la parábola del talento, lo esconden, no lo dan, no hacen, se quedan sentados. A mí nadie me diga lo que hay que hacer, ¿verdad? En las congregaciones hay pastores, hay evangelistas, hay otros que tienen un don de servir que no lo tiene todo el mundo, y ese nadie le gusta. Todo el mundo quiere ser pastor, quiere ser evangelista, quiere ser esto, quiere ser lo otro, pero el de servir. ¿Y qué hizo Cristo cuando vino a la tierra? Servir. ¿Qué le hizo a los discípulos? Lavar los pies. Eso es un don tremendo de parte de Dios. No importa si eres pastor, si eres apóstol, el que sea. Si tú eres hijo de Dios, si Cristo es tu Señor, pues tú tienes que hacer lo que Cristo hizo. Tú tienes que servir a otros. ¿Pero en qué puedo servir, pastor? Bueno, dentro de, por ejemplo, en esta misma congregación, aquí hay poetas, escritores, aquí hay contadores, aquí hay de todo, hay aquí. Esos son dones y talentos que Dios le regaló a usted para que usted los ponga a trabajar en la obra donde usted sirve. ¿Cuál es tu profesión? Déjame decirte, hermano, solamente que solo algunos van a dar cuenta a Dios de la obra. Pero ¿sabes qué? La obra es de Dios. Y tú y yo le daremos cuenta a Dios por lo que no hemos hecho para su obra. Te pregunto, ¿qué le vamos a decir cuando estemos ahí delante de Él? Oye, ¿y la obra que te di? ¿La responsabilidad que te di? ¿Qué hiciste con ella? Es que estaba cansado. Dios nos va a pedir cuenta del por qué nosotros no pusimos esos talentos y dones que Él nos dio a trabajar para su obra. Número 2, ya vimos levántate, ahora vamos a ver manos a la obra. Tal vez ya con lo que hemos hablado de levántate, ya muchos dicen, ay, tengo que levantarme, es que yo tengo que levantarme. Es verdad lo que el pastor está hablando, el Señor se lo puso en el momento indicado. Yo necesito levantarme. Bueno, la segunda palabra es manos a la obra, entonces. Porque muchos, tú sabes, que se quedan con la intención. ¿Se recuerdan las metas que muchos se hacen al principio? Unos dicen, voy a hacer ejercicio, voy a bajar de peso, voy a esto. Pero se quedan ahí, siguen gordos, no hacen nada, ¿verdad? Y no miro a nadie específicamente. Se quedan ahí. Pero David dice, manos a la obra. Tal vez ya tú lograste a través de la palabra levantarte, pero ahora falta empezar a trabajar. ¿Cuántos quieren ver la obra de Iglesia Nueva Vida creciendo? Amén. En la voluntad de Dios. Pues hay que trabajar. Hay que trabajar. No es sentándonos y esperando. No, hay que trabajar. Hay que hacer cosas. Hay mucho trabajo. ¿Sí? El rey David sabía que si solamente le decía a Salomón, levántate, pues Salomón se habría levantado, pero tal vez no hubiera hecho otra cosa. Pero fue más allá y le dijo, levántate y manos a la obra. Hay que levantarnos, pero tenemos que poner manos a la obra. Tenemos cosas que hacer. El versículo 14 dice, he trabajado mucho, este es el rey David ya hablando, dice, he trabajado mucho
para proveer los materiales para construir el templo del Señor. En esta versión, que es la Nueva Traducción Viviente, dice, porque aquí hay la Reina Valera, dice, hay 3.400 toneladas de oro. ¿Se imaginan cuánto quieren? Un poquito. Es una millonada. Hay 34.000 toneladas de plata. Por eso me gustó esta versión, porque te da. Esa como que te levanta, ¿no, verdad? Levántate, ¿no? Dice David. Esta te levanta, ¿verdad? ¿Por qué? Mira las cifras esas. Dice, y tanto hierro y bronce que es imposible pesarlos. También he reunido madera y piedras para las paredes, aunque tal vez necesites agregar más. Wow. David le reunió a su hijo Salomón gran parte del material que iba a ocupar en la construcción. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Dios nos dio el material que necesitamos para hacer su obra. ¿Sí? Nos dio un cuerpo, nos dio su palabra, nos dio vida. Pero ¿qué pasa? Que no estamos haciendo la obra. Muchas veces, aún entre nuestros centros de trabajo, no le decimos a nadie que somos cristianos. Somos del 0007. Nos da pena decir que somos cristianos. Nos da pena orar cuando vamos a un restaurante delante de las personas para que oremos por los alimentos. Nos da pena. Nos da pena en nuestras escuelas para los jóvenes. Decir, mis padres son cristianos, yo voy a la iglesia con mis padres, yo soy cristiano. Nos da pena, nos da pena. ¿Sí? Cuando Dios nos ha dotado de todas las cosas necesarias para hacer su obra. Mira qué building más lindo tenemos aquí. Y todo es por la gracia de Dios, porque nada tenemos de qué gloriarnos. Gloria a Dios. Casi siempre las personas lo que hacen es poner excusas para no hacer las cosas, para no poner la obra de Dios a funcionar. Muchas excusas. Estoy cansado, no tengo tiempo, es muy lejos, me siento mal, me da pena invitar a otros. ¿Qué dirían mis compañeros de trabajo y de escuela? Si queremos que la obra funcione, que la obra que es de Dios, Dios de todas maneras va a respaldar su obra, acuérdense de eso. Quieras tú o no quieras, Dios va a resolver, va a respaldar su obra. Es más, si tú no quieres, pues Él usa otro. Pero Él va a respaldar su obra. Amén. Así que es mejor que nos use a nosotros. Si de todas formas dice que si tú no hablas, pues las piedras hablarán, imagínate. Todo se somete al señorío de Dios. Ahora, no hagas nada porque alguien te está diciendo hay que hacerlo. No. Esto no es una cosa obligada. Para Dios no hay nada obligado. Dios no te obliga a ti a hacer nada. Yo toco la puerta y llamo, que muchas veces es mal interpretado ese versículo. Pero toca la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entro. Él no te obliga a nada. ¿Sí? Tenemos que hacerlo porque amamos a Dios. Porque Dios es el centro de nuestra vida. Porque Dios es todo para nuestra vida. Hoy en la clase estaban hablando sobre los ídolos. Cualquier cosa es un ídolo. Tus hijos pueden ser un ídolo. Tu mamá, tu papá, tu hermano, tu familia puede ser un ídolo. Cuando lo primero en nuestra vida tiene que ser Dios. Cuando Dios es primero en tu vida, por mucho cansancio que tú tengas, se te olvida. Tú buscas el tiempo, Dios te da, yo no sé, conmigo lo hace. Yo trabajo, después tengo la carga de la iglesia, la bendición, pero es una carga también, amiga de uno. Son muchas cosas, ¿verdad? Preparar, llamar, estar enfocado en las cosas de los hermanos, esto, lo otro.
¿verdad? Pero yo no sé cómo, pero el Señor me da la fuerza para yo seguir, porque no es en mis fuerzas, es en las de Él. Y así, si en la obra es así, pues en la vida normal también es así. Mi esposa y yo, si quisiéramos, ¿cómo es? Si no fuera porque el Señor es el centro de nuestra vida, ¿dónde estaríamos nosotros? Pero es en sus fuerzas, no es en mis fuerzas. Y así nosotros lo tenemos que hacer. Hermanos, existe tanto trabajo por hacer que no nos imaginamos. Y es por eso por lo que la iglesia se enfrenta a continuos retos. Porque el diablo no va a querer. Él siempre va a poner la traba para que la obra avance. Pero muchas veces le echamos la culpa al diablo, pero muchas veces somos nosotros. No es tanto el diablo, porque el diablo se somete al señorío de Cristo. ¿Sí o no? ¿Sí? El diablo se tiene que someter al señorío de Cristo. Ahora, vamos a ver 6 retos que el apóstol Pablo nos menciona en la epístola o en la carta a los Efesios, de cómo nosotros debemos de vivir nuestra vida en retos para trabajar en la obra de Dios, para que todo lo que hagamos sea para su obra. Primer reto está en Filipenses 1:27. Dice: sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo. ¿Como ciudadanos qué? Del cielo. ¿Quiénes son los ciudadanos del cielo? Los cristianos, ¿verdad? Los hijos de Dios. Por eso dice, deben vivir, sobre todas las cosas, deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Después dice, entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, ahí viene, sabré que están firmes. Ese es el primer reto, la perseverancia. Tenemos que ser firmes y perseverantes en las cosas del Señor. ¿Sí? El primer reto que Pablo lanza a la iglesia de los filipenses es el reto de la perseverancia. Esta palabra perseverancia proviene del latín perseverantia. ¿Sí? ¿Qué es? La perseverancia es constancia, persistencia, firmeza, dedicación o tesón, tanto en las ideas como en las actitudes, en la realización de algo, en la ejecución de los propósitos y también en las resoluciones del ánimo. Es una cualidad básica del cristiano comprometido. El cristiano comprometido va a perseverar. Y eso es un fruto de que realmente hemos sido regenerados en el corazón. La perseverancia en las cosas del Señor. La perseverancia. Hoy mismo en el servicio en la mañana, nuestro pastor hablaba de eso y decía que tan orgulloso estoy de ser el pastor de Legacy Church. Porque hay muchos aquí que yo los conozco que están pasando unas pruebas tremendas, pero aman a Jesucristo. Porque perseveran y su fe no decae. ¿Cuántos están dispuestos? Nosotros tenemos que hacerlo. Segundo reto, la unidad. Seguimos en el versículo 27 porque nos quedamos en tengo noticias de ustedes, sabré que están firmes. ¿Y después qué dicen? Y, no están leyendo, y unidos en un mismo ¿qué? Espíritu y propósito. Espíritu y propósito. ¿Luchando qué? Por la fe. Juntos por la fe. El segundo reto es la unidad, mis hermanos. Por eso dice, firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos. Una iglesia que no esté unida no va a ningún lado. No, un dragón de 2 cabezas se mata entre él mismo.
Tenemos que estar unidos. Y yo le doy gracias a Dios que en nuestra iglesia Nueva Vida somos unidos. Nos amamos. Cuando hay un problema, nos preocupamos unos por los otros. Amén. Eso era otra cosa que nos decía nuestro pastor. Dice, por 45 años he estado dirigiendo mega iglesias, más de 1000 personas. Dice, pero a veces me venía uno y me decía, no se acuerda de mí. Y él dice, ¿cómo me voy a acordar de ti entre 1000 personas? Dice, me encanta Legacy porque somos 70, 100 personas, pero conozco a todos. Gloria a Dios. Muchas veces se enfoca la gente en tener iglesias grandes, pero probablemente tú no conozcas ni el que está sentado al lado tuyo. No, el propósito es ¿cuál? Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis los unos a los otros. ¿Que qué? Que os améis los unos a los otros. Como yo os he amado. Como yo los he amado. ¿Sí? ¿Ya ven? Que no es tanto cuánto tengas, sino cuánto amor hay. Cuán cerca estamos de la palabra. Gloria a Dios. ¿Qué tanto tenemos a Dios como en primer lugar en nuestras vidas? Eso es más importante que tantas iglesias grandes, que no estoy en contra de eso. Bueno, si el Señor le ha dado a las personas esto, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero no es la meta, no es el enfoque. Dice, porque el Señor mismo añade a los que han de ser salvos, ¿verdad? También la palabra dice que quienes no aportan hacia la unidad se constituyen a sí mismos en abominación para Dios. Entre las 6 cosas que menciona el libro de Proverbios 6, está una que tiene que ver con la unidad. Dice Proverbios 6, del 16 al 19. 6 cosas hay que odia al Señor, y 7 son abominación para Él: el ojo soberbio, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal. Y el 19 dice, un testigo falso que dice mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Este versículo 19 dice que Dios aborrece a quien siembra discordias entre hermanos. Mi hermano, Dios siempre va a aborrecer lo que venga a destruir la unidad de la iglesia. Él lo va a aborrecer. Aquellas personas que causan divisiones, Dios no tiene nada que ver con eso. Ahí no está Dios. ¿Sí? Ahí no está Dios. Dios es un Dios de orden, un Dios de unidad, y la unidad, del ejemplo de unidad más perfecto, lo tenemos en la propia Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Los 3 que son Uno solo. uno. Tercer reto, la humildad. Eso es muy importante. Eso es muy importante en una congregación. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. La ambición puede destruir una iglesia, pero la humildad genuina puede edificarla. ¿Escucharon eso? La ambición puede destruir una iglesia, pero la humildad genuina la puede edificar. Ser humilde significa tener una clara perspectiva de nosotros mismos. Y Romanos 12:3 dice, no se crean mejores de lo que realmente son. Es muy importante no creernos superiores de lo que realmente somos. Amén. ¿Verdad? Tenemos que ver al hermano como superior a nosotros, imagínate. Gloria a Dios. ¿Sí? Esto no significa que debemos derrumbarnos. Ay, es que no significa eso. Lo que el Señor nos está dando una enseñanza de que la humildad es parte de un corazón regenerado. Ante Dios somos pecadores, salvos solo por la gracia de Dios, pero somos salvos y por lo tanto tenemos gran valor en el reino de Dios. Somos salvos por la obra de su Hijo Jesucristo, acuérdense de eso también. No por obras para que nadie se gloríe.
Es por lo que hizo, los méritos del Señor en la cruz de Calvario, lo que hizo. Debemos apartar el egoísmo y tratar a los demás con respeto y cortesía. Considerar los intereses de los otros como más importantes que los nuestros. Esta actitud nos une a Cristo, que fue el verdadero ejemplo de humildad. La humildad, mis hermanos, es muy importante en la obra. Cuarto, la obediencia. Filipenses 2, del 12 al 15. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo que hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios. ¿Cuál es el resultado de que tú eres realmente salvo y regenerado? Obedeciendo a Dios. ¿Vieron? Dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Versículo 14. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. La obediencia, tercer reto. Todo lo que Dios quiere que hagamos, obrar justamente, amar la misericordia y el caminar humildemente con Él. Humillémonos bajo su poderosa mano para que Él pueda exaltarnos a su debido tiempo. Eso está en 1 de Pedro 5:6. La desobediencia es una acción que no es de Dios, ya sea haciendo lo que el Señor nos ha dicho que hagamos o no haciendo lo que nos ha ordenado hacer. ¿Ya ven? Muchas veces no es no haciendo lo que Él no ha dicho que hagamos, sino que lo que Él te ha dicho que hagas y no lo haces es desobediencia. Intenciones que podamos tener. Lo que importa es si lo que está hecho viene de la obediencia a Dios. Eso es muy importante, la obediencia, ¿verdad? Quinto reto, el gozo del Señor. Wow, el gozo del Señor. El cristiano, esto es una pregunta que va para todos, ¿el cristiano puede estar gozoso en todo tiempo? ¿Sí o no? Amén. Amén. Señor, pastor, depende, te dicen algunos, ¿no? Bueno, cuando el cristiano pasa por situaciones duras, porque dice que en este mundo íbamos a tener aflicciones, aún los cristianos, y problemas y todas esas cosas, pero teníamos que creer porque ya Él venció al mundo, ¿verdad? Pastor, entonces, ¿cómo yo puedo estar gozoso, aún siendo yo cristiano, si paso por todas esas cosas? El problema está en esto. La felicidad del cristiano, acuérdense que estoy hablando del cristiano, la felicidad del cristiano no depende de las cosas externas, de lo que el mundo ofrece, que muchas veces eso lo ponemos fuera de la perspectiva. La felicidad, por eso el cristiano está gozoso aún en medio de las pruebas, ¿verdad? Porque sí, hay un momento que tú dices, wow, mira lo que pasó, pero después el espíritu que está dentro de ti te dice, yo estoy contigo todos los días de tu vida, acuérdate de eso. Wow, ¿verdad que sí? Entonces te dicen, pero ven acá, mi hermano, ¿cómo con esta situación que tú estás pasando y tú todavía tienes tiempo para adorar a Dios, para reírte, para gozarte, para pensar en otras cosas? Porque tenemos un corazón regenerado, el Espíritu Santo habita en nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos estar gozosos en medio de eso? Porque su felicidad, la felicidad del cristiano, no depende de las cosas externas de afuera. Pero si tu gozo depende de Él, entonces vas a poder decir como el apóstol Pablo decía. Vamos a ver qué decía el apóstol Pablo. Él tenía varias frases. Decía, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué? Es ganancia. Otra frase, todo lo sufro por amor a Él. Otra, el gozo del Señor es mi fortaleza. En su presencia hay plenitud de gozo.
Ya ves, cuando estudiamos la Biblia, cuando leemos la Biblia, ¿cómo vemos la perspectiva diferente? No podemos apartarnos de la Biblia. Esa es nuestra guía. Ahí está la palabra viva de Dios. Juan 16:22 dice: así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos, entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. ¡Qué tremenda promesa de parte de Dios! Por eso la gente dice: pero ¿cómo es posible que Roberto, pasando por lo que está pasando, esté contento? Porque el gozo del Señor es su fortaleza. Amén. Porque Cristo vive en mí. Amén. ¿Ves? Sexto reto: el contentamiento, que más o menos ligado a esto. Filipenses 4, del 11 al 13 dice: no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dice el apóstol: sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Después que dice: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo estaba contento porque pudo ver la vida desde la perspectiva de Dios. Te pregunto, ¿de qué perspectiva estás mirando tu vida en estos momentos? Amén. Todo depende de eso. ¿De qué perspectiva tú estás mirando lo que te está sucediendo? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué perspectiva? ¿De qué punto de vista lo estás mirando? Él, Pablo, se concentró en lo que se suponía que debía hacer, no en lo que sintió que debía hacer. No es lo que yo sienta, es lo que yo debo hacer como hijo de Dios. ¿Se acuerdan de que estamos hablando de los hijos de Dios? Nosotros tenemos una guía y es Jesús. Ese es el mejor ejemplo que podemos tener, ¿sí o no? Amén. Pues, ¿por qué muchas veces miramos nuestra vida en la perspectiva que el mundo la pone? Si tú la miras en la perspectiva del mundo la pone, pues te vas a morir de depresión y de tristeza y de todo. Porque te cuento, muy pocos van a llegar a la altura del artista que tiene millones de dólares. Y entonces, y si ves la novela, que todo es felicidad, no felicidad, pero prosperidad, porque felicidad no existe, nada más que en el último capítulo y 20 minutos. Pero todo es un lujo. Entonces la gente mira eso y dice: guay, ¿por qué yo no pudiera tener eso? Porque ven la vida de la perspectiva que el mundo quiere que tú la veas. Pero Pablo decía: yo sé contentarme teniendo eso como teniendo lo que tengo. Porque mi fortaleza Está en Cristo. está en Cristo. Amén. Por último, para seguir trabajando en la obra, levantándonos y poniendo las manos a la obra, ¿qué necesitamos para ayudar a levantar la obra de Dios? Filipenses 4, seguimos en Filipenses 4:8. La Biblia de las Américas dice: por lo demás, hermanos, mira para esto, no es mirando la novela, ni mirando cómo está el mundo, ni mirando nada de esas cosas. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Nada de eso tú lo ves en las novelas, ¿verdad? Y muchas veces, te digo, ni en el mundo que estamos viviendo tú ves eso ahora. Entonces, Filipenses 4:8. En esto, todo lo puro, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo honorable, en esto pensar. Los reformadores del siglo XVI decían esto. Esta nota dice: los reformadores afirmaron el sacerdocio de todos los creyentes en Jesús. Cada uno de nosotros somos sacerdotes en Cristo. ¿Sí? Cada creyente tiene la responsabilidad de cumplir con su papel en la iglesia. Y todos tienen responsabilidades en y hacia la misma.
No obstante, reconocían que la iglesia tiene líderes y maestros. Obediencia a las autoridades, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros hemos sido dotados de parte de Dios con un don, con un talento, con algo que tenemos nosotros que poner a trabajar a la obra de Dios. ¿Sí? Termino con esto. Termino con lo que empecé. Levántate y manos a la obra. No sigas vencido. Sé tú el vencedor. Póngame una foto que tengo en la última. Ahí. Levántate y manos a la obra. No sigas vencido. Sé tú el vencedor. Únete a la obra de Dios, no a tu propia obra. Porque Dios demandará por su obra. Él jamás demandará por una obra humana. Dios va a demandar por su obra, no por la obra tuya. ¿Verdad? Lo que más quisiera hoy como predicador es que toda la gente no solo oyera este mensaje, sino que lo pusiera en práctica. Pero eso depende, mi hermano, de cada uno de ustedes. Y la palabra nos dice en Santiago 1:22, repítalo conmigo todo, ¿qué dice? No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Mejor no puedo decirte. ¿Le explico eso? Está clarito. ¿Sí está claro? Está claro. Está bien claro. No es escucharla, es ponerla por obra. Cierre sus ojos y oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Ayúdanos, Señor, a trabajar en tu obra. Ayúdanos a descubrir nuestros dones, nuestros talentos, para ponerlo a trabajar en tu obra. Te doy gracias, Señor, por la iglesia que tú has puesto aquí a nosotros a pastorearla, Señor, por su corazón, por su amor, porque se aman unos a otros, Señor. Gracias te doy por esta iglesia, Señor. Pero también necesitamos hacer más en tu obra. Que tú nos ayudes, que tú nos dotes, Señor, de deseos, de ganas. Señor, que tu Espíritu Santo esté siempre con nosotros. Que si estamos cansados, Señor, pues pensemos, Padre, que tú eres nuestra fortaleza. Que tu palabra dice, venid a mí todos los que están trabajados y cansados y yo los haré descansar. Ayúdanos. Queremos, Señor, que tu obra sea una obra, mi Dios, para evangelizar toda nuestra zona de aquí de Estero, Señor. Ponnos ese deseo, ponnos el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Avívanos, Señor. Ayúdanos a levantarnos y a poner manos a la obra. Para que este año, Señor, crezcamos espiritualmente como iglesia, Señor, y podamos ayudar a otros. Señor, a ti sea toda la gloria y toda la honra en este día. Nada tenemos nosotros de qué gloriarnos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra bendita y por los méritos de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén.